La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. En este día vamos a compartir la palabra. ¿Se acuerdan que estamos compartiendo, hermanos, el Evangelio en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que estamos compartiendo en el libro de Génesis? Hemos compartido hasta ahorita 14 mensajes. Hoy es el último, el número 15. Si el Señor lo permite, vamos a continuar con el libro de Éxodo hasta llegar hasta Malaquías. Y ahora vamos a ver una historia que podríamos decir bien rara. ¿Por qué Dios dejó escrita esta historia? Y es la historia de Judá, el cuarto hijo de Jacob y Lea, ¿verdad? Hoy vamos a estar viendo cómo la infidelidad sexual de Judá. El tema de hoy es: a pesar de la infidelidad, Dios cumple su propósito en sus hijos. ¿Cuál es el tema, hermanos? Y yo confío que esta historia al final nos dé mucha esperanza a cada uno, los que hemos pecado, los que quizás ahorita estamos en algún pecado, o los que quizás tenemos un hijo pródigo, una hija pródiga, un esposo, un familiar que está hundido en el pecado. Al final, que nosotros cobremos esperanza. Así que solo les voy a pedir brevemente que cierre sus ojitos. Vamos a pedir la bendición de Dios. Te suplicamos, Señor, que nos bendigas con tu Espíritu Santo. Él inspiró esta historia. Te suplicamos que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. ¿A quién se escribió esta historia que está registrada en Génesis 38? Porque ahí vamos a estar. ¿A quiénes se escribió? Se escribió esta historia, los oyentes originales de esta historia era el pueblo de Israel. ¿Dónde se encontraba el pueblo de Israel cuando ellos leían esta historia? Algunos se encontraban en el desierto, ¿verdad? A punto de entrar a la tierra prometida. Otros, cuando leían esta historia, se encontraban en Babilonia, cautivos por haber pecado, por haber sido infieles a Dios. Y otros se encontraban vagando en el desierto por 40 años, también castigados por su pecado, por su infidelidad, por no haber creído a Dios. Así que a ellos fue escrita esta historia, pero también a nosotros. ¿Cuál es el contexto? ¿A dónde, cuándo se da esta historia? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que los hermanos de José lo agarran, lo tiran a una fosa? Y luego vienen unos comerciantes ismaelitas o amalecitas, y ahí ellos deciden venderlo como esclavo a José. ¿Se acuerdan ustedes, hermano?
despuesito de eso, en lo que José es enviado a Egipto, a la casa de Potifar como esclavo, y sufre y es tentado y todo, en ese lapso se da esta historia, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ver un pequeño tema, y es Judá infiel desobedece a Dios. Judá infiel desobedece a Dios. Génesis 38 del versículo 1 al 2. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, se fue de la casa, pues, resentido, enojadísimo. Se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita. Entabló amistad con una persona cananea que se llamaba Ira. Versículo 2. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba, ¿cómo se llamaba la mujer? Una cananea, que era prohibido. Sua, y la tomó y se llegó a ella. El término llegarse a ella es un eufemismo que quiere decir que tuvo relaciones sexuales con ella, se casó con ella. Ahora, la pregunta que yo voy a comenzar hoy en este mensaje es: ¿quién era Judá? Judá era el cuarto hijo de Jacob con Lea. Desde pequeño, Judá había sido instruido en el Dios verdadero y de la clase de vida que ese Dios santo demandaba a su pueblo. Yo no dudo que Jacob se había sentado con Judá para enseñarle quién era el Dios verdadero, qué demandaba ese Dios santo, ¿verdad? No casarse con personas ajenas al pacto, no hacer amistades ni alianzas con personas que no temían a Dios. Él ya sabía eso. Pero Judá violó todas las leyes habidas y por haber, porque él tenía un problema que ya lo vamos a ver. Al niño en que se le enseña y se le enseña y se le enseña, a la persona en que se le enseña y sabe y sabe y sabe, eso no basta, ¿verdad? Debe de haber algo en el corazón de ese pequeño, de esa mujer, de ese hombre, para seguir los pasos del Señor. ¿Cómo Moisés presenta a Judá en toda la historia que vamos a verlo? Moisés presenta a Judá como una persona codiciosa y celosa, como una persona, ¿cómo, hermano? Insensible y malvada. Judá fue el líder de la venta de José como esclavo en Egipto. ¿Se imaginan, hermano? Los que tienen hermanos acá, ¿venderías a tu hermano? Malvado, hermanos. Había llegado, yo no vendería a ningún de mis hermanos por mucho que lo odie. No lo haría, hermano. Pero ese hombre había llegado a ser tan malvado, hermanos, que hasta el precio ellos lo negociaron. Y Judá fue uno de los líderes. Lo hizo por dinero, por amor al dinero. No le importó el dolor de su padre, ni el pacto de Dios que establecía la bendición de las naciones. A él no le importaba que ellos habían sido elegidos para ser luz de las naciones. A él no le importaba eso, hermano. Génesis 37, 26. Mire, para comprobarle lo que estoy diciéndole. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano? No lo matemos y encubramos su muerte. Venid, ¿y qué dijo? Vendámosle a estos ismaelitas que vienen. Vendámoslo, hombre, que lo lleven, que lo desaparecemos. ¿Se entiende, hermanos, cómo era el corazón de Judá? Este Judá causó división familiar y dolor por siempre a su padre, apartándose de sus hermanos.
entabló amistades que no eran las mejores y gratas al Señor. Se casó con una mujer que no era de su pueblo, que el pueblo de Dios, que Dios había mandado. Ojo, jóvenes. Lo cual estaba prohibido para los israelitas. Ese era Judá. Así que, jóvenes, eso está por verse. Si ustedes son religiosos, periquito, que repite y oye, o realmente hay algo en el corazón que ha pasado. Porque cuando hay algo en el corazón que ha pasado, que se llama nuevo nacimiento, el Espíritu nos guía. Amén, hermanos. Así que este Judá, sin temor a duda, por mucha Biblia, por mucho regaño, por mucho consejo que el padre Jacob le había dado, por mucho que había visto los milagros en su padre, por mucho que había visto la piedad de su padre, este Judá, sin temor a equivocarnos, por la vida de él, por la manera como él vivía, era esclavo del pecado. Y el ser esclavo del pecado es una señal de la falta del nuevo nacimiento. ¿De la falta de qué, hermanos? Juan 3, mire lo que dice. El que no ha nacido de nuevo es ciego. ¿Cómo es el que no ha nacido de nuevo? Uno le dice y dice sí, pero luego lo hace. Está ciego, hermanos. Mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice, hermano? El que no ha nacido de nuevo no puede ver, hermano, ¿verdad? No, dice una canita al aire, una vez al año. Julano también lo hizo. Él busca excusa para hundirse en el pecado. Él ignora que el pecado es mentiroso. Ignora que el pecado, ¿qué, hermanos? Engañador, que el pecado es como un vaso de veneno. El primer sorbo es azúcar, pero de ahí todo es amargo. Entonces, así es el que no ha nacido de nuevo. Ahora bien, estamos describiendo la vida de Judá. ¿Cómo era la familia de Judá? ¿Cómo él crió a su familia? Cómo él crió a su familia. Al final yo voy a hacer una exhortación con mucho dolor. ¿Me acuerdan? ¿Cómo era la familia de Judá? Génesis 38:3. Vamos a verlo. Vamos a ver qué dice la palabra en cuanto a la familia de Judá. Y ella concibió. ¿Quién es ella? Súa, la cananea. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre ¿cómo? Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después, como estos niños crecieron, dice, después Judá tomó mujer para su primogénito. ¿Quién era el primogénito? La cual se llamaba Tamar. Entonces dijo, ya estás grandecito, ¿verdad? Ya tenés 17, 18 años en aquel tiempo, ¿verdad? Ya estás grandecito, así que aquí, esta es la mujer que te he conseguido. También era una cananea. ¿De dónde era la mujer? ¿Se da cuenta cómo era la manera de vivir familiarmente de Judá? El primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová. No dice qué clase de maldad, pero él fue malo ante los ojos de Jehová. Y le quitó la vida a Jehová. ¿Quién le quitó la vida, hermano? Jehová. Entonces Judá dijo a Onán, en aquel tiempo había una ley que se llamaba la ley del levirato. ¿En qué consistía esta ley? En que cuando el hermano mayor se casaba con la mujer, y si el hermano mayor se casaba sin haber engendrado o dado descendencia,
el cuñado debía de casarse con la mujer para levantarle descendencia al hermano mayor. A eso se le llamaba la ley del levirato, o sea, la ley del cuñado. ¿Se entiende, hermano? Esa era una ley. Entonces dijo Judá a Onán, al segundo: bueno, ya está grandecito, llégate a la mujer, a Tamar, tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia en tu hermano. Y vamos a ver en el versículo 9 si obedeció. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a ella, cuando tenía relaciones sexuales con ella, a la mujer de su hermano vertía en tierra. Esto es que él tenía un coito interrumpido. En vez de depositar el semen, ¿verdad?, en la vagina de Tamar, él depositaba el semen en la tierra. Coito interrumpido. ¿Por qué lo hacía? Por no dar descendencia a su hermano. Él decía, yo no voy a dar descendencia. Voy a tener relaciones sexuales, voy a disfrutar con ella, pero no le doy descendencia, porque al darle descendencia, la descendencia no va a ser mía y me van a quitar la primogenitura y yo no voy a recibir doble porción. Era malo de corazón Onán. ¿Se entiende hasta ahí, hermano? O sea, la maldad no era que él vertía en tierra, ¿verdad? La maldad consistía en que él en su corazón había propuesto no dar descendencia a su hermano. Versículo 10: y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¿Quién le quitó la vida, hermanos? Y no dicen que Dios es bueno, pues. Sí, pero también es justo. Dios es bueno, hermano, pero también es justo, y Él paga a cada uno según sea su obra. Versículo 11: y Judá dijo a Tamar, su nuera, bueno, ya se te murieron dos. Y quizás dijo en el pensamiento él, esta mujer está mala, esta mujer está maldita, ignorando él, no reconociendo él que los malditos eran sus hijos. Así que, y Judá dijo a Tamar, su nuera, bueno, para quitársela de encima, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, el tercero, porque dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. ¿Vamos comprendiendo la historia, hermanos? Judá, por lo que se puede ver, no instruyó a su generación en los caminos de Dios. ¿Cuál fue uno de los pecados de Judá, hermano? ¿Qué no? A su generación en los caminos de Dios. Su primogénito esposo de Tamar, cananea, fue malo. No se sabe qué tipo de maldad, lo que sí se sabe que era tan malo que Dios le quitó la vida. Su segundo hijo Onán, cuñado de Tamar, según la ley, ya vimos eso, ¿verdad? Él no cumplió la ley del levirato. Y entonces, al no cumplir la ley del levirato y actuar con maldad, desobediencia a Dios y a su padre, también Dios, ¿qué hizo, hermano? Lo cortó. Judá mintió a su nuera. Judá no se acordó del pacto. Dijo, vete para donde tus papás, allá vete, ¿verdad? Cuando crezca Sela, te lo voy a dar, te voy a unir a él. Pero se olvidó de ella, le mintió. Hermanos, quiero dar una pequeña aplicación en este pasaje. Proverbios 22:6, mire lo que dice, hermanos. Oigan, padres, oigamos, yo también. Instruye al niño en su camino,
cuando es un niño, debe de instruirle. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice, hermano? No se apartará. Claro que hay excepciones y no vamos a condenar a nadie, pero la regla general es que si un padre con oración, con lágrimas, con carga, dice: yo voy a instruir a mi hijo, no en los consejos de viejas, no en los consejos que me dieron mis abuelos, no, lo voy a instruir en el buen camino. El tema que voy a tocar ahorita, del versículo 12 en adelante, Judá tiene relaciones sexuales con su nuera Tamar. 38:12 en adelante. Pasaron muchos días. ¿Se acuerda que la envió para la casa, verdad? La envió. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Quedó viudo él. Después Judá se consoló, pasó el luto y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y cuando él subía, fue dado aviso a Tamar: hey, ahí viene tu suegro. Y ella estaba resentida porque no había sido dado a Sela, y ella tenía el derecho de tener un hijo, o de Sela o de Judá o de quien sea. Entonces dijo ella: voy a hacer como hacen las costumbres cananeas, voy a disfrazarme de prostituta, voy a provocar a este hombre, me voy a emborrachar con un velo y voy a concebir un hijo de mi suegro. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Era una costumbre ahí de las rameras. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, tengamos relaciones sexuales. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: no traigo dinero, ¿verdad? Pero yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella pensó, ¿verdad? Dijo: no es así. Y ella dijo: no, dame una prenda hasta que lo envíes. Y entonces Judá dijo: ¿y qué prenda quieres? ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, con el que comerciaba, el sello. Imagínate, le quita el sello a un abogado, el sello a un doctor. Dame tu sello, tu cordón donde se guindaba la espada, el cinturón, dame tu cordón, y tu báculo, la vara con la que te defiendes, dame todo eso en tu mano. Y él se lo dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Versículo 19. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Vamos a hacer una pregunta hasta ahorita. Preguntémosle al texto: ¿por qué razón Tamar se disfrazó de prostituta
y tuvo relaciones sexuales con su suegro. ¿Por qué razón? Ella hizo esto para exigir su derecho de un hijo de Judá. Posa como una prostituta para engañar a Judá, quien la había engañado a ella al no darle a su hijo Sela. Esa fue la primera razón al estudiar el texto que yo veo por lo cual ella hizo esto. Pero hay otra razón que ella lo hizo. Es que ella conocía a su suegro. Era dado a frecuentar rameras. ¿Cómo era Judá, hermanos? Como había quedado viudo, era dado a frecuentar rameras. Y él era presa fácil. Entonces ella dijo, aquí yo me lo echo a la bolsa. Lo seduzco y voy a concebir un hijo de él. Vamos a dar una pequeña aplicación. Proverbios 29:3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras, ¿qué dice, hermano? Perderá los bienes. Eso es para todos nosotros. Nadie es inmune de estos, queridos hombres, queridas mujeres. Nadie es inmune. Amemos la sabiduría. ¿Qué les acabo de decir, hombres? Amemos la sabiduría. ¿Qué les acabo de decir, hombres? Jóvenes, no salgan corriendo a trabajar. No, yo ya tengo bastantes años. No, hermano, no salgas corriendo a trabajar. El enemigo te tiene preparadas trampas, tentaciones, que si no estás empapándote de la sabiduría, puede llegar a ser un Judá. Y todo queda escrito, hermanos. Todo queda escrito. El peligro no solo de las rameras físicas, sino de las rameras virtuales. El peligro de la pornografía y toda gratificación sexual de diferentes maneras. Qué dolor da aquellos padres insensatos que le dan un celular casi así a su hijo con todo el internet. Toma, hijo. Ay, el niño feliz. Se va al cuarto, se va donde quiere con internet. Pero mire, niñito, usted no vaya a ver cosas. No seas ignorante. ¿Cómo no? ¿Por qué no le das una pistola? ¿Por qué no le abres la puerta donde hay volatón, malatión? ¿Por qué no lo haces? Si la misma sabiduría humana nos dice que el veneno. ¿Por qué ignoramos? ¿Por qué les damos esos grandes celulares a nuestros hijos? Vamos a traer un libro que dice Familias Tecnológicamente Sanas. Yo espero que lo tengamos ahí. Yo espero que te lo lleves, ¿verdad? Familias tecnológicamente sanas. No es cortar con todo, no es, ¿verdad? Es ver cuál es el propósito. Si no hay propósito, cuando estás en la tecnología, ¿para qué él va a ver aquello? Si no hay propósito, acostumbrarlos así, ¿verdad? Si no, cómprales un garrobito así. Un garrobito, un celular de 15 pesos. Papi, que quiero comunicarme, aquí está. Y ahí está. Se mueren nuestros jóvenes. Pero es la verdad. Estamos atestados, hermano. Se necesitan padres valientes que volvamos a nacer, ¿verdad? Que digamos, mi casa y yo serviremos a Jehová. Dentro de poco vamos a ver una película acá, vamos a verla. Yo la voy a ver con ustedes y voy a clamar a Dios. Vamos a ver esa película de flechas. La vamos a ver, hermanos. Es terrible. Hermanos, Judá, no vamos a estar hablando solo lo mal de él. Dios es bueno, hermanos. Vamos a ver un temita y es Judá reconoce su pecado.
Hay esperanza, ¿verdad, hermanos? Génesis 38, 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: hey, Tamar, tu nuera, ha fornicado, está embarazada. ¿Cómo? Tamar, su nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: díganle a Judá que del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Versículo 26. Entonces Judá los reconoció. ¿Qué hizo Judá, hermanos? Y dijo: wow, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Al principio Judá emite juicio de ser quemada sobre la fornicación de Tamar, ignorando que de él está embarazada. Posiblemente Judá echa mano a una costumbre cananea que establecía que cuando la mujer era infiel había que matarla y había que quemarla. ¿Qué hizo Judá cuando Tamar le demuestra que él es el varón dueño de las prendas y también de él es el niño que ella lleva en el vientre? Judá abrió los ojos y reconoce su pecado, porque dice: no la di a mi hijo, ella es justa, yo no. Ese fue el día que, según la narrativa, ese fue el día. Cada uno tiene su día, el día del Señor. Ese día Judá cambió por completo. Luego de esto lo vemos en 2 ocasiones. ¿Sabe por qué decimos que Judá se convirtió ahí? Porque él regresó a la casa de su padre Jacob. Y cuando la gran hambre, en Génesis 43 del 8 al 9, cuando la gran hambre y había que llevar a Benjamín, y Jacob decía: no, a Benjamín no lo lleven, no, pero ¿y qué vamos a comer, papá? No, pero a Benjamín no me lo lleven, peligroso, le pase las de José, lo mate una bestia, no me lo lleven. Judá dijo: papá, Judá, no te preocupes, yo te voy a responder. Aunque Rubén ya había dicho: mira, papá, Jacob no se fió de Rubén, pero sí oyó a Judá. ¿Por qué creen que Jacob oyó a Judá? Porque había credibilidad, había cambiado. Papá le dijo: llévalo conmigo, si no a mí me pides cuenta. Como quien dice: papá, tú me conoces ya, yo soy una criatura nueva. Como quien dice: ahora veo, papá, el tiempo no me ha cambiado, papá, el Dios que obra en el tiempo. Génesis 44. Y lo otro que vemos es que Génesis 44, 16. Y la otra actitud que vemos, que cuando los hermanos de José llegan a donde José y José le pone la copa a Benjamín, y después los manda a traer y dice: ustedes me robaron la copa, y en el que está la copa, en el saco que está la copa, ese va a ser mi esclavo. ¿Saben quién intercede por Benjamín ante José? Judá. Mire, hermano, es una de las oraciones más humildes. No se justificó,
¿Sabe qué dijo Judá? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? Ya no. No, ¿para qué voy a decir? No, mire, si él no es el culpable. No. Dice Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad en tus siervos, no en Benjamín, sino en todos. Y aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue dada la copa. Judá había cambiado. Amén, hermanos. Aplicación. No hay duda por la narrativa que aquel Judá codicioso, envidioso, insensible, malvado, inmoral, desobediente a Dios y a sus padres, había sido transformado no por el tiempo, sino por la paciente misericordia mano de Dios, que es fiel aunque nosotros seamos infieles. Él permanece fiel. Salmo 138:8. Mire lo que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amado hermana y hermana, ¿no te parece que la Escritura nos consuela y nos da esperanza? Para nuestros Judás. ¿Cuántos quizás tenemos Judás? Un esposo, un hijo, una hija pródiga, un familiar que ni para atrás ni para adelante. Pero hay esperanza en Dios. Ahora bien, vamos a ver ahora el momento de dar a luz de ella. ¿De dar a luz de quién, hermano? De Tamar. Habían mellizos. Versículo 27, 38-27. Génesis. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí habían gemelos en su seno, gemelos. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. ¿Cómo se llamó? Fares. ¿Cómo se llamaba, hermano? Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. ¿Qué nos quiere enseñar este pasaje? Que Dios puede ocupar la maldad de los hombres para cumplir y completar sus propósitos. ¿Se oyó eso, hermanos? Que Dios puede ocupar la maldad, incluso el diablo, de los hombres, para cumplir y completar sus propósitos. Aquí en esta narrativa, Dios ocupa el engaño de una cananea sobre un Judá desobediente y pecador. Y protege, acuérdense que estamos viendo al Cristo, el Evangelio. Amén, hermanos. El Evangelio protege a la simiente, porque precisamente de Fares
viene la descendencia de Judá. Y de Fares viene la descendencia de David. Y de David viene nuestro amado Salvador. Wow. De una ramera de un hombre pecador, qué humilde es nuestro Señor. Pero Él quiere darnos esperanza. El libro de Ruth. El último capítulo, versículo 18. Dice: estas son las generaciones de ¿quién, hermanos? Fares. ¿Se acuerdan de quién era hijo Fares, verdad? De Tamar. El que salió por accidente. No, no hay accidentes. Dios tiene control de todo. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Y Booz engendró a Obed. Obed. Y ahí el hombre, como dice. Obed engendró a ¿quién? E Isaí engendró a David. Y nosotros sabemos que de la descendencia de David viene el Mesías. Amén, hermanos. ¿Verdad que Dios es grande? Dios puede usar el pecado, incluso al diablo, para cumplir y completar sus propósitos. Ahora, ¿cuál cree que fue la actitud de los oyentes originales, de los que estaban esclavos allá en Babilonia, de los que andaban vagando por el desierto, por infieles y pecadores? ¿Cuál cree que fue la actitud de ellos al oír esta historia, hermanos? Cobraban ánimo. Por lo tanto, al escuchar que Dios, a pesar de su desobediencia e infidelidad, cumpliría su promesa de la tierra prometida, era motivo de gozo y esperanza para ellos. Porque ellos decían: si Dios puede perdonar a un Judá, entonces yo no conocía a Dios así. Ese Dios es misericordioso y perdonador para con el que se arrepiente. Amén, hermanos. ¿Qué nos quiere enseñar esta historia a nosotros hoy? ¿De qué voy a hablar ahorita, hermanos? Voy a repetir. ¿Qué nos quiere enseñar esta historia a nosotros hoy? ¿Qué acabo de decir, hermano? Dios quiere demostrar y enseñarnos que a pesar de la maldad, el error, la desobediencia, las malas decisiones, la infidelidad, Él completará su plan y propósito en sus hijos. Nadie puede estorbar a Dios, ni el pecado del hombre, ni Satanás. ¿Qué más nos quiere enseñar Dios para nosotros hoy? Que Dios en Cristo Jesús nos ofrece no solo salvación, sino restauración, misericordia, una nueva vida para cualquiera que aún fuere como Judá y Tamar. Amén, hermanos. Mire qué verso tan precioso, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno viene o está en Cristo, si viene arrepentido, si viene reconociendo su pecado, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué le va a pasar? Dice: nueva criatura es. ¿Y qué va a pasar? Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, ¿qué dice, hermano? Todas son hechas nuevas. Si lo creemos. El hombre adúltero puede llegar a ser un hombre muy fiel
El hombre frío puede llevar a ser un hombre fervoroso en el servicio al Señor. Amados hermanas y hermanas, a los que cargan con un sentimiento de culpa, mire, el sentimiento de culpa es lo más duro que puede haber, el de los sentimientos más difíciles. A todos los que aquí en esta reunión cargan con un sentimiento de culpa de su pasado, por favor, oigan esto, oigan esto. La culpabilidad es de los peores sentimientos de los seres humanos. Culpamos a otros. El que tiene culpa, culpa a otros. Se amarga, se vuelve irascible, nos llenamos de vergüenza, venganza, incluso algunos por la culpa piensan en suicidarse. Ese sentimiento de culpa, hermanos, que venimos cargando. Hay esperanza en lo que Cristo hizo con sus manos heridas. Y un ejemplo que les voy a poner de cómo este hombre dominó la culpa porque reconoció el perdón de Dios fue Pedro. ¿Se acuerdan, hermanos, de Pedro? ¿Cuántas veces Pedro negó al Señor? 3 veces. Y digo, no, yo lo conozco, ¿no? Es como que hermano Job amarrado ahí. ¿Conoce usted a ese hombre? No, yo lo conozco. ¿Sí? Hermano Job dice que este hombre no lo conoce. No, yo lo conozco. Usted es un extraño. Lo negó, hermano, 3 veces. Pero después que Pedro negó al Señor, Jesús se le aparece ya resucitado. Y a pesar del pecado de Pedro, Dios cumple su propósito en Pedro. Le perdona, le consuela y le da una misión. ¿Qué le da Dios, hermano? Le da una misión. Y le dice, una vez vuelto, cuando tú te vuelvas, ya Dios, yo te restaure. También restaura a los que han estado con culpa o en algún pecado como tú. Restaura la vida de él. ¿Quién puede, hermanos, ayudar a una mujer que ha sido violada? ¿Quién más puede ayudar, hermano? Alguien que ha padecido eso. ¿Quién más puede ayudar, hermano, a alguien que le hayan matado a alguien? ¿Quién más puede ayudarlo, hermanos? Alguien que haya pasado. Amén, hermano. Dios es bueno. Pedro le dice, restaura. Dios le restauró con su sangre, le perdonó. Eso mismo hace Jesús en nosotros hoy. Y una gran noticia para usted y para mí. Quizás usted tiene un pasado en el cual vive cargando. Ay, ¿por qué lo hice? Wow, no lo hubiera hecho. ¿Por qué entregué mi virginidad? ¿Por qué? Usted que se siente culpable y es la razón de su sufrimiento y amargura, tal vez usted se siente culpable por quedar embarazada fuera del matrimonio. Jesús le dice, te perdono, apacienta a mi bebé. Quizás alguien que ha sufrido el divorcio y carga con esa culpa, con esa carga, con ese remordimiento, con esa condenación del diablo y de los demás. Jesús le dice, te perdono, cuida a tu nuevo cónyuge. Quizás alguien ha adulterado. Jesús le dice, te perdono, apacienta a tu esposa y cuida a tu esposo. Dios es bueno, completa su plan sobre sus hijos a pesar de la maldad. Amén, hermanos. El error y la desobediencia de los hombres, aun si usted ha estado implicado en maras, fíjese bien, en delincuencia, asesinato, secuestro, engaño, división, fornicación, aborto, nada de eso puede estorbar el plan de Dios. La sangre de Jesús es tan profunda que no hay pecado tan profundo que Él no pueda perdonar. El error y la desobediencia, Dios le perdona en Cristo.
Solo hay que arrepentirse y volverse a Él y creer en Jesús. Jesús dijo: al que pide se le dará, al que llame se le abrirá, al que busque hallará. Amén, hermanos. Oremos un ratito. La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.